Bueno, shalom, shalom, shalom a todos. Eh, Hoy vamos a tener un tema que yo espero de que de verdad nos ayude a aclarar tanta confusión que hay con respecto a los tiempos establecidos por el Todopoderoso. Hoy vamos a hablar de los tiempos establecidos por el Padre. Yo entiendo que para todos ha sido una confusión el venir de toda una vida de un calendario establecido desde hace ya casi 2000 años a entender ahora que hay un calendario que es diferente, que es el calendario de las escrituras. Y yo ni siquiera quiero entrar en el tema de, digamos, como si fuera el calendario hebreo, aunque el calendario hebreo lógicamente sigue el de las escrituras. Yo quiero en este video, quiero centrarme en los tiempos del Eterno. Quiero centrarme en la palabra para que nos quede a nosotros por lo menos un poco más claro, es lo que es el anhelo del corazón mío, que quede más claro, basado en lo que nos enseña la palabra del Eterno. Entonces los invito a que entremos en este tema que, como les digo, cuando nosotros entendemos el trasfondo, entendemos muy bien los propósitos del Eterno. Vamos entonces a comenzar con una afirmación que es muy importante. El Eterno estableció un calendario exacto. O sea, Él no nos dio lugar a que nosotros opináramos, digamos, de cuándo comenzaría. Él estableció desde el principio. Nos dice muy claro que Él estableció en los cielos el sol, la luna y las estrellas para que sirvieran precisamente de guía para todas las estaciones, para las citas. Vamos a entrar a ver eso de una manera exacta. El calendario entonces fue establecido por el Eterno con fechas exactas. Y un propósito que había detrás de esto, de establecer las fechas exactas, es precisamente el darse a conocer con todo el poder que el Eterno tiene. Esto es un principio muy importante de entender. El Eterno, él no se mueve en el tiempo como nosotros. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Para él tiene el control de todo. Entonces, ¿por qué nos da fechas tan especiales? ¿Por qué nos da señales tan especiales para que nosotros siguiéramos el calendario? Nos la dio precisamente para que nosotros, al ver el cumplimiento exacto de su palabra, pudiéramos creer sin ninguna duda en el poder que tiene el Padre, aún sobre todo el universo. Ya sabemos, es su creación. Ahora también a través del darnos a conocer el calendario, Él nos está revelando su plan, su mensaje, el llamado que Él nos ha hecho a nosotros. Y además hasta la diferencia que Él establece con el mundo, entre el mundo y su pueblo. Recordemos que Él llamó al pueblo de Israel a ser un pueblo apartado del mundo, no porque no ame al mundo, sino para que toda persona del mundo que crea en Yud-Heh-Vav-Heh, el creador del cielo y de la tierra, pueda venir sin ningún obstáculo a ser parte del pueblo de Israel. Nosotros tendríamos que ser sal y luz, y si los que somos sal y luz estamos confundidos, imagínense pues lo que estamos reflejando al mundo. El Eterno entonces creó el universo en un momento especial que más adelante se ha conocido especialmente dentro del judaísmo como el día de Rosh Hashanah en la luna nueva del séptimo mes. ¿Por qué comienzo desde acá? Porque el hecho de que nosotros sí podemos confirmar que el universo fue creado en ese séptimo mes, digamos en lo que después del plan correspondería al séptimo mes, fue creado. Cuando se celebra Rosh Hashanah, se está celebrando la creación del mundo.
¿Por qué? ¿Cómo lo podemos probar en la Escritura? Lo podemos probar porque el Eterno determinó que los jubileos y la libertad total de la tierra se contaría a partir del séptimo mes y no a partir del primer mes establecido solo para Israel. Me explico en esto. El Eterno creó todo el universo. Recuerden, al principio no había separado su pueblo. Para todo el universo Él estableció la fecha de la creación, y por eso las fechas de jubileo no se cuentan, los 50 años de cada jubileo no se cuentan a partir del primer día para el pueblo de Israel, sino a partir del primer día del calendario para el mundo entero. Entonces, es muy importante nosotros entender esto. ¿Dónde encontramos que sea en ese mes séptimo? Lo encontramos en Levítico 25:8. Contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente el chofar o la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación. Haréis tocar el chofar o la trompeta por toda vuestra tierra, por toda la tierra. Aquí vamos a aprender algo. Yo no voy a entrar mucho en detalles, como les dije, voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla, pero tenemos que entender esto. En Éxodo 12, el Eterno establece el primer día del año para Israel. En el séptimo mes, el Eterno, a través de ordenar allí lo de jubileo de la tierra, nos está diciendo que fue en ese mes que se hizo la creación. De ahí es que viene la celebración de Rosh Hashanah. Aunque en esto les digo, si nosotros somos parte del pueblo de Israel, el verdadero Rosh Hashanah, el verdadero año nuevo, es el de la luna nueva de primavera, establecido en Éxodo 12. El resto del mundo lo celebrará ya cuando entiendan todo el plan y el jubileo de la tierra, y el mundo venga ya a vivir en libertad bajo el reinado de Yeshua. El mundo entenderá que ese va a ser su fecha de celebración. Entonces, miremos acá, vamos a irnos al punto que compete más con nosotros como pueblo del Eterno. ¿Por qué el Eterno no dejó el mismo día, digamos, de principio del año para el pueblo de Israel, el mismo que era para todo el mundo? ¿Por qué no lo dejó para el pueblo de Israel? ¿Por qué escogió precisamente la estación de la primavera? Esto es muy importante de comprender, porque aquí es donde vamos a ir al plan del Eterno. Cuando nosotros somos parte del pueblo, no debemos celebrar el Rosh Hashanah, digamos, en el séptimo mes, porque nosotros somos parte del pueblo, ya no somos del mundo. Pero cuando nosotros entendemos por qué nos dio esa fecha especial, y además sabemos que ese es el séptimo mes y no el primero, entonces nosotros ya sabemos que caminamos dentro de un plan establecido. ¿Por qué el Eterno escogió la primavera para que comenzara el año? Es muy importante entender que el Padre siempre nos habla de una manera muy didáctica. El Padre nos habla a través de la naturaleza, a través de los símbolos, a través de todo, porque es la manera más fácil para que todas las naciones, todos los pueblos, la persona adulta, el niño, el que tiene educación, el que no lo tenga, que todos entendamos el mismo lenguaje del Todopoderoso. Eso es importante. ¿Qué sucede en la primavera? ¿Qué es lo que sucede en la primavera? Fíjense y verá. Bueno, yo aquí hago una salvedad, y para las personas que nunca han conocido las diferentes estaciones. Ese fue por lo menos el caso mío. Yo nací en Colombia y toda la vida casi que estamos en la misma estación. Uno no puede establecer una diferencia.
Pero para mí fue un impacto grandísimo cuando ya vine a vivir en el norte de los Estados Unidos, sobre todo cuando empecé por primera vez a pasar por el tiempo de, por ejemplo, del invierno. Entonces, ¿qué sucede en el invierno? En el invierno todo está absolutamente, digamos, como devastado, como muerto. Los árboles no tienen hojas, no tienen frutos, todo se ve, los árboles, le parece a uno que no van a reverdecer, que no van a volver a la vida, parece que a simple vista es como si hubieran muerto. ¿Qué sucede con la primavera? Y eso es lo más hermoso que nosotros podemos ver, que cuando llega la primavera es como si de la noche a la mañana todo reverdece, todo cambia, las hojas empiezan a salir, las flores empiezan a brotar por todas partes. Hay una vida nueva. Ese es el significado de la primavera. La primavera es una vida nueva. Si nosotros nos vamos al plan del Eterno, ¿cuál es el plan del Eterno con nosotros? Que al conocerlo a Él, a recibir a Yeshua en nuestro corazón, cuando nosotros venimos a creer, a empezar a entender su palabra en su corazón, a empezar a comprender todo ese plan maravilloso que tuvo Él al crear el universo y querer habitar entre nosotros, nosotros lo que vemos es que nuestra propia vida pasa de la muerte a la vida, de la muerte como del invierno a la vida nueva en primavera. En primavera todo empieza el proceso de crecimiento. Si ustedes ven la imagen que hay allí, para mí esa imagen es completamente didáctica. Está primero el brotecito, después va creciendo hasta que florece y hasta que al final da fruto. Entonces, ese es el proceso que nosotros tenemos que entender en nuestra vida. Recordemos que el Eterno nunca hace las cosas por capricho, simplemente porque se le ocurrió que fuera ahí en la primavera y no en el otoño o no en el verano. No, Él tiene un mensaje absolutamente claro. ¿Cómo podemos nosotros comprobar este mensaje? Lo podemos comprobar también con el establecimiento del día y de la noche. Nosotros aprendimos desde Roma que claro, cambia las cosas del Eterno, que el día comenzaba a partir de la medianoche. Entonces, ¿por qué a partir de la medianoche decía el calendario romano? Porque a esa hora ya, digamos que empezaba el sol a subir hacia el horizonte. Como allá había adoración al sol y no era el plan, pues entonces así lo habíamos vivido. ¿Cuál es el plan del Eterno? El plan del Eterno es igual al que acabamos de ver al paso del invierno, donde todo está frío, muerto, a reverdecer. También el día en el corazón del Eterno comienza en la noche, comienza al caer el sol, cuando ya el sol desaparece. O sea, nosotros vamos entrando en el periodo de oscuridad, hasta que finalmente entramos en el periodo de luz y así sucesivamente cada día. ¿Por qué comienza con la oscuridad? Porque nosotros con el Eterno pasamos de las tinieblas a la luz. ¿Recuerdan lo que nos dijo el mismo Yeshua? El mismo Yeshua dijo, el que cree en mí no morirá, ha pasado de muerte a vida. Todo el plan del Eterno es pasarnos de muerte a vida, de la oscuridad a la luz. En la misma creación todo estaba oscuro, desordenado, vacío, pero llegó la luz, llegó Yeshua. Es el mismo plan. Por eso los días bíblicos comienzan cuando oscurece, cuando empieza ya el proceso de lo que nosotros conocemos como la noche. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos estos dos pasos principales aquí inicialmente. ¿Por qué en primavera? Porque en primavera es que se vuelve a la vida. ¿Por qué no es correcto que un año bíblico comience en invierno? Porque invierno es un símbolo de muerte. No, ese no era el plan del Eterno. Ese no es el plan del Eterno. Por eso el Eterno establece, como les digo, que el día comience al caer el sol, ya cuando empieza el proceso de oscuridad,
y que el año comience cuando sea luna nueva de primavera, no luna nueva de otoño. En este 2024, por ejemplo, mañana comienza oficialmente la primavera, el día 20 comienza la primavera. Aquí nomás nosotros podemos entender que parte de la confusión que hay con los calendarios se debe a que no se ha entendido el plan del Eterno. Porque muchos ya comenzaron el año, pero es que lo comenzaron en invierno y ese no es el plan. Vamos adelante, mañana 20, estamos en el 2024, el día 20 es el comienzo oficial de la primavera. Aquí yo quiero también aclarar algo. Nosotros sabemos que en el hemisferio sur, lo que va, el cambio de estaciones hay un cambio diferente. Es decir, cuando nosotros en el hemisferio norte estamos en verano, en el sur están en invierno. Pero ¿cuál es el punto de referencia para nosotros establecer cuál es la luna nueva de primavera? Israel. Si ustedes buscan por el internet nomás, ¿cuándo comienza la primavera 2024 en Israel? Les va a decir el 20 de marzo del 2024 comienza la primavera. Por eso, con la próxima luna nueva comienza el año para el pueblo de Israel. Ahora, miremos la importancia de ese día primero. Recordemos que el Eterno en Éxodo 12:1, vamos a leerlo acá. El Eterno habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero de los meses del año. Fíjese que no dice para el mundo, lo dice únicamente para el pueblo de Israel. Ahora, este mismo plan y el establecer en esa primera luna de primavera el inicio del año tiene un apoyo bíblico inmensamente grande y un significado muy importante. Miremos en primer lugar, vámonos al tiempo de Noé para que entendamos todo ese plan. La tierra estaba siendo juzgada, ya sabemos toda la historia, por qué estaba siendo juzgada por el pecado. Noé, por gracia, fue guardado de la destrucción y se preparaba ¿para qué? Para un nuevo comienzo. Es decir, el proceso del diluvio es un proceso de destrucción, era como el proceso de invierno. Entonces dice Génesis 8:13, sucedió que en el mes 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. El primer día del primer mes. ¿Eso será coincidencia? No. Muchos dicen, bueno, pero es que ahí todavía no había establecido el Eterno el calendario, pero es que el Eterno es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y Él es el creador. Él es el creador, así que Él sí sabía en el futuro qué iba a pasar. Entonces, Él establece, vamos, al invierno, ¿cuál era? El tiempo de destrucción de la tierra, el diluvio. El Eterno establece que en el mes primero, el día primero, las aguas se secaran y comenzara otra vez, digamos, como el renacimiento de la tierra. Ahora, cuando nosotros seguimos a la ordenanza de Éxodo 12, ¿qué encontramos? Encontramos a Israel cautivo en Egipto, el Eterno escuchó el clamor, lo va a sacar ya como pueblo rumbo a la tierra prometida, y es cuando les dice, para ustedes, es decir, para Israel, será el primero de los meses del año. ¿De qué muerte a vida estaba pasando el pueblo de Israel? De la esclavitud a la libertad. El pueblo de Israel estaba pasando a una nueva vida, iba a brotar otra vez, digamos, ahora como un pueblo libre. Ya llevaba 400 años allí cautivo, ya ahora brotaba como un pueblo libre.
fue también en el primer día del primer mes que el tabernáculo fue levantado, que fue erigido el tabernáculo. La presencia del Eterno venía a morar con su pueblo. ¿Por qué ocurrió esto en el primer día del primer mes, en la luna nueva de primavera? Porque venir el Eterno a morar era renacer, lo mismo que les acabo de explicar. Cuando el Eterno viene a nuestra vida y hace tabernáculo en nosotros, entonces nosotros renacemos como acá renacía también. Fíjese que el Eterno no escogió ninguna otra fecha, sino esa fecha en especial, porque siempre es el paso de muerte a vida. Vámonos a segunda de Crónicas 29:2. Dice, reinaba sobre Israel el rey Acaz. Acaz hizo toda clase de abominación delante del Eterno. Ofreció sacrificios a falsos dioses. Y al final, de toda la historia que ustedes la pueden leer, reinó en su lugar Ezequías, su hijo. ¿Qué hizo Ezequías? Ezequías, nos dice segunda de Crónicas 29:2. Hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. O sea, Ezequías viene y hace lo recto. Recuerden, la paga del pecado es muerte. Bajo el reinado de Acaz, el pueblo estaba, digamos, como muerto. Estaba en grave pecado. ¿Qué hizo Ezequías cuando decidió venir a obedecer al Eterno? Nos dice en segunda de Crónicas 29:3 que en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Yahweh y las reparó. O sea, en el primer año, en el primer mes, otra vez en la primavera, vuelve y abre la casa del Eterno y la reparó. ¿Esto de qué nos está hablando? De pasar de muerte a vida. Ahora, cuando fue en el día primero del primer mes que comenzó la salida de Babilonia rumbo a Jerusalén, o sea, al fin del exilio, recuerden la casa de Judá por el grave pecado en el que estaba en todos los órdenes, el templo profanado, el pecado por todas partes, ello fue llevado cautivo a Babilonia. Pero ¿qué sucedió cuando el Eterno le puso fin al castigo y volvió a traer a Judá otra vez, ordenó la salida de Babilonia para regresar otra vez a la tierra? Nos dice Esdras 7:9. El día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano del Eterno. Entonces, fíjese, el día primero del primer mes empieza ya el regreso otra vez, la salida de la esclavitud de nuevo de Babilonia para venir a la tierra prometida, pasar de muerte a vida. Ese es el mensaje siempre. Por eso estos eventos que significan literalmente eso, pasar de muerte a vida, suceden en el primer día del primer mes en plena primavera. Ahora, al regreso de la cautividad de Babilonia, también el sacerdote Esdras ordenó, digamos que ya llegaron, ya se establecieron, ya empezaron el remanente, porque recordemos que solo vino un remanente, pero el sacerdote Esdras ordena la santificación del pueblo. Entonces, que se apartaran de las mujeres extranjeras, que a los que adoraban otros dioses, es decir, empezó a separar lo santo de lo profano, empezó a separar lo correcto de lo incorrecto. Entonces, ¿cuándo ocurrió ese proceso? Esdras 10:17. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Esto es claro, es literalmente pasar de muerte a vida, del invierno a la primavera. Se dan cuenta, esto no es al azar, todas estas cosas han venido ocurriendo a través de los siglos, pero no es al azar el día que se renace otra vez en la presencia del Eterno. En la purificación del santuario en el futuro,
cuando se establezca ya el templo, pero en el que va a reinar Yeshua, en el que ya va a reinar Yeshua, dice Ezequiel 45:18. Así ha dicho Yahweh el Señor: el mes primero, el día primero del mes, tomarás de la vacada un becerro sin defecto y purificarás el templo. Aquí ya nos está hablando del templo del Mesías. Así que fíjense, todo lo que significa ese cambio, ese renacer, porque el eterno es vida, ocurre en el día primero. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿el año puede comenzar en invierno, como muchos alegan ahora? Entonces ¿qué estamos haciendo con el plan del Eterno? Los que ya comenzaron el año y están en invierno, ¿qué explicación pueden dar? ¿Qué explicación pueden dar? Ahora, fíjense esto que es muy importante de entender. El calendario del Eterno es un calendario lunisolar. ¿Por qué sabemos? Bueno, lo sabemos por Génesis 1:14. Dijo luego el Eterno: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirva de señales para las estaciones, para días y para años. Es decir, el calendario tiene que tener en cuenta al sol y a la luna. El Eterno nunca dijo: voy a poner la luna para que le sirva para contar los años. No, él dijo: el sol, las lumbreras, todas las lumbreras, dijo, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Esto es importante de entender. Esto es importante, que el calendario es lunisolar. Ahora, donde nos dice estaciones, nosotros podemos entender las 4 estaciones que hay, porque pues son 4 estaciones que el Eterno creó, digamos, que están creadas por el Eterno. Ahora, la palabra para estaciones también en hebreo es la palabra los Moadim. ¿Y qué nos dice la palabra que son los Moadim? Son un lugar designado, una hora designada, una reunión, un tiempo designado. Todo esto se los pongo con esta palabra repetida porque lo quiero poner textualmente como aparece en la concordancia. Un lugar designado, una señal designada en la carpa de reunión. Es decir, el Moadim nos está hablando a nosotros de tiempos establecidos exactos. Por eso, cuando el Eterno estableció que el año tenía que comenzar en primavera, es una orden del Eterno, una orden que nosotros no podemos omitir y empezar el año en invierno, bueno, pues porque a mí se me ocurre que es en invierno. Y entonces no, es que el Eterno fue el que estableció los Moadim. Las fechas fueron establecidas en un tiempo señalado. Ahora, cuando el Eterno habla de luna nueva, ¿a qué se refiere? Porque aquí venimos a un segundo punto de confusión. Ya sabemos, el año comienza en la luna nueva de primavera, pero venimos a una segunda confusión. ¿Cuál es la luna nueva? La luna nueva es el día de oscuridad, o la luna nueva es cuando aparece el primer resplandor de la luna. El Salmo 81:3 que nos dice: tocad el shofar en la luna, en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Así lo leemos en nuestras versiones. Tocad el shofar en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Pero vamos a analizarlo desde el hebreo, lo que nos dice este Salmo 81:3, que nos está diciendo que nosotros tenemos que sonar el shofar en el día de la luna nueva. ¿Cuándo es esa luna nueva? ¿Cómo la podemos interpretar? Como les digo, ¿es el día de oscuridad o es el día que aparece? Miremos unos textos de las Escrituras, a ver los textos primero que nos dicen. Primera de Samuel 25 dice: David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro a sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Primera de Samuel 20:27. Al día siguiente, en el segundo día de la nueva luna,
Aconteció que el asiento de David quedó vacío, y Saúl dijo a Jonatán su hijo: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Llevaban 2 días de luna nueva. Primera de Samuel 20:34. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había enfrentado. ¿Por qué se escondía David en los días por qué se escondió aquí, precisamente en el día de luna nueva? Pues porque había oscuridad. Realmente era lógico, porque había oscuridad. Ahora, aquí nos está hablando de 2 días de luna nueva, o que mañana será día de luna nueva. ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía que David, que al día siguiente era luna nueva? Si el Eterno puso las lumbreras en los cielos, pues no, ellos estaban pendientes, porque no existía ni el internet, ni los calendarios, ni nada de esto. Ellos estaban pendientes, y cuando ya empezaba toda la fase menguante, ellos ya sabían cuál era la última noche, donde al día siguiente ya sería un día de oscuridad. Ahora recuerden, la luna nueva, los días de oscuridad pueden ser 1 o 2. Por lo menos en este tiempo. Aquí nos dice con seguridad que eran 2. ¿Por qué les digo que sí en este tiempo? Porque nosotros sabemos que la curvatura o la inclinación de la Tierra ha cambiado, pero ha cambiado un poco, pero de todas maneras todavía nosotros tenemos muchas veces 2 días de oscuridad. Ahora, si piensen en estos textos y miremos a la luz del Salmo, ¿cuál es el día de luna nueva? ¿Por qué podemos saber que es el tiempo de oscuridad? Cuando nosotros volvemos otra vez al Salmo 81, nos dice que sonemos el shofar en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. La palabra señalado es el H3677, que es la palabra que sé, que dice que viene del H3680, que significa también el completo a su debido tiempo, y luna llena. Fíjense, aquí nos da a nosotros como 2 claves en el hebreo. Esto realmente nos lleva ahora a algo que vamos a entender más fácil, porque aquí realmente no es tan sencillo de entenderlo. Que toquemos en la nueva luna. Bueno, ahí no nos está diciendo si es oscura o si ya salió, pero nos dice que hay un día señalado, y ese día señalado viene de la luna llena, que también ustedes saben que hay 2 fiestas ordenadas en luna llena. Luna llena es la palabra que aparece allí como en el día señalado, aunque el día señalado pues son también, digamos, los mismos Moadim. Me hago entender. El Eterno dio las señales para la fiesta. Recuerden, el pan sin levadura, Pesach fue ordenado el día 14, pan sin levadura el día 15. El día 15 de cada mes siempre va a ser luna llena. Y Sukkot también es ordenado en el día 15, así que pan sin levadura y Sukkot son ordenados en el día de luna llena. Entonces, es la luna llena la que nos permite establecer cuál es el día de la luna nueva. Entonces, fíjense acá. La raíz de la palabra señalado, que ya vimos que es que nos está también llevando a entender que nos habla de la luna nueva como la que está cubierta, escondida, oculta, anulada, cubierto, cerrado, vestido o cubierto. Vuelve a repetir la palabra. Entonces, aquí el mismo Salmo, si ustedes lo estudian desde la misma concordancia, ustedes van a ver que nos está dando la clave. ¿La clave cuál es? La luna nueva es la oculta, para que el día de luna llena sea también un día señalado, como está en las 2 fiestas de las que ya nosotros hablamos.
El versículo entonces, digamos que el versículo debería haber sido traducido de esta manera. Sonad el chofar en la nueva luna, en el día cubierto u oculto, en el día de vuestra fiesta solemne. Pero también hubiera podido ser, tocad la trompeta en la nueva luna, en el día cubierto u oculto, en el día de luna llena. Perdón que lo volví a escribir allí. En el día de la luna llena. Porque en el día de la luna llena hay también fiestas donde debe sonar el chofar. Así que entendamos entendamos desde la palabra por qué el Eterno estableció la fiesta de pan sin levadura y de Sukkot literalmente en el día de luna llena. En el pan sin levadura, el Hag Matzot, y en Sukkot, en tabernáculos, el 15, como les digo, tiene que ser un día de luna llena. ¿Por qué? Porque en Egipto el pueblo iba a salir al desierto. Así que, ¿qué necesitaba el pueblo para salir? Ellos no tenían las linternas con baterías, ellos no tenían nada. Ellos necesitaban la luz de la luna para poder salir al desierto. Y en Sukkot, no solamente que en Sukkot nació Yeshua, que es la luz del mundo, sino que en Sukkot van a ser las bodas del Cordero en el futuro. Y las bodas del Cordero pues van a ser en un día glorioso, a la plena luz, porque ya el Rey, la luz del mundo va a reinar de allí en adelante. Entonces fíjense, cuando el Eterno establece los tiempos, siempre tiene una razón. ¿Por qué estableció el día de Pesach? ¿Por qué estableció el día de pan sin levadura? ¿Y por qué lo estableció en esa fecha especialmente? Entonces, el día de pan sin levadura, porque era la salida de Egipto, necesitaba toda la luz de la luna para salir. El día de Sukkot, porque es el día cuando ya Él viene a reinar y se reúne con su pueblo. Entonces, si el día 15 es luna llena y son días de fiestas señaladas, el día primero tiene que ser de oscuridad o de lo contrario, no coincide con la plenitud de la luna. Miremos esta imagen. Esta imagen se las voy a agrandar acá un momento. Este es de este mes, este mes que es en el que estamos acá, o sea, este es abril. Este es el mes de abril 2024. Ustedes se dan cuenta que la luna nueva, ustedes ven que la luna nueva está para el día 8 de abril, que es la luna absolutamente oscura. Pero la luna llena está para el día 23 de abril, que es la fiesta, ya comienza el pan sin levadura. Empieza Hag Matzot, empieza allí, el día 15 es luna llena. Esto sucede así siempre, cada mes, absolutamente cada mes. Yo en esto les puedo dar a ustedes un testimonio, Yo desde el 2000, que yo empecé este regreso a la casa, yo llevo todos estos años comprobando año por año, que se cumpla el día de luna llena en el día 15. Y le digo que lo compruebo no porque yo no crea, sino porque siempre hay la pregunta. Pero llevo comprobándolo y en este calendario ha sido siempre perfecto. En este año es literalmente el día 8 comienza el año, y nosotros tenemos el día de Pesach y el día de ya que comienza el pan sin levadura exactamente en el tiempo exactamente en el momento de la luna llena, porque es que recuerden que es que las fases de la luna van cambiando de día a día, no es que duran un mundo de tiempo, no, es que cambian, tienen que ser exactas, los tiempos son exactos. Entonces, cuando nosotros entendemos esto,
No, ahí es cuando nosotros salimos de la confusión y ya nosotros no nos perdemos, ya sabemos, el año no puede comenzar en invierno. Los que lo comenzaron en invierno están en un error. El año comienza en primavera. El mes comienza cuando la luna está oscura, porque es de la única manera que el día 15 es el día de luna llena perpetuamente, no, eso no cambia, y son los 2 días que tienen un significado. Ahora, esa palabra entonces, esa palabra señalado o esa palabra que solo aparece 2 veces en las escrituras, en el Salmo 81:3 y en Proverbios 7:20. Entonces ahí nosotros vamos confirmando a través de todo que el Padre tenía un motivo especial para establecer todo su calendario. Muchos oyen ahora la historia de la luna creciente, que no, que hay que esperar a que salga la luna, inclusive que muchos hasta tienen que pagar para que les avisen desde Israel cuándo fue que asomó la luna. Esto realmente, ¿de dónde viene esta historia? ¿De dónde viene esta historia? Esa es una historia del Talmud. Eso no es bíblico. Esa es una historia que viene del Talmud. Yo se las voy a resumir de la manera como aparece en el sitio Soy Judío. Así aparece este relato. 2 testigos que habían visto la aparición de la luna nueva, el Rosh Hodesh, se requerían para testificar ante el gran Sanedrín que se hubo reunido en la cámara de piedra tallada que se encontraba en la pared norte del patio interior del templo sagrado. Esto es toda la historia que cuenta el Talmud. Ellos serían cuestionados e interrogados para verificar su capacidad como testigos y la veracidad de sus palabras. Pongan atención, los días de luna nueva, digamos eran 2. Aquí los testigos tenían que venir supuestamente pero a confirmar era que había salido el resplandor de la luna, pero primero tenían que verificar si ellos sí verdaderamente servían como testigos. ¿Dónde veían esto? Si todos estaban ahí en Jerusalén, ¿por qué no miraban hacia arriba? ¿Por qué necesitaban que vinieran los testigos? Pero sigue diciendo el Talmud. El Talmud relata que Rabán Gamliel usaba cuadros con imágenes de la luna, mostrando las diversas etapas del curso mensual. Esas imágenes servían para interrogar a los testigos con el fin de determinar la veracidad de su testimonio. Solamente cuando esto había satisfecho a los sabios del Gran Sanedrín, el servicio de Rosh Hashanah en el templo sagrado podría comenzar. Ahora, fíjense, pensemos, solamente recapacitemos en esto, solamente recapacitemos. Pero si el Eterno puso las lumbreras en el cielo, ¿por qué se necesitaba que vinieran los testigos mostrarle las diversas fases de la luna? Si todos estaban viendo lo mismo con solo girar la cabeza hacia arriba. Cuando nosotros seguimos leyendo, ustedes ya después lo pueden parar porque ni quiero seguir leyendo toda esta historia, que a los testigos se les permitía violar la restricción de viajar en Shabbat para acelerar la proclamación de la luna nueva. Si fue que vieron la luna nueva en otro sitio, de aquí a que viajaran y llegaran hasta el Sanedrín, pues ya la luna no estaba nueva. Entonces no estaban celebrando. O sea, esta es una historia. Esta es una historia, ustedes la pueden buscar, por ejemplo, aquí está toda esta historia. Esta historia termina con que cuando ya el Sanedrín verificaba que los testigos eran veraces, que le mostraban las diferentes, que sabían que esta era la luna, que todo esto, entonces empezaban a encender antorchas para que los del pueblo siguiente supieran que había comenzado el mes. Mire, yo con todo el respeto, yo no le quiero faltar el respeto a nadie, pero es que francamente nosotros tenemos que pensar. Ustedes siempre me oyen a mí diciendo, piensen, pero es que nosotros tenemos que pensar. Imagínense, tenemos la luna arriba, pero necesitamos que alguien venga y se presente al Sanedrín. Primera cosa completamente absurda, si todos podían voltear a mirar para arriba. La segunda, que ya se estableció, entonces se prendió una antorcha hasta el próximo pueblo y de ahí prendían las antorchas.
traten ustedes de encender una antorcha a ver si siquiera el vecino de atrás de su casa lo puede ver. Es que son historias del Talmud que no tienen ni pies ni cabeza, que no tienen forma de sustentarse. Ahora, ¿de dónde viene finalmente esa historia? ¿Por qué nace esa historia en el Talmud? La historia misma nos dice que uno de los falsos mesías judíos fue que llevado cautivo por el pueblo árabe y él se convierte al Islam para que le dejaran con vida. Él sale y él es el que comienza la historia ustedes lo pueden buscar esto en todo, donde aparecen todos los que han sido declarados como mesías en el judaísmo, que son los falsos mesías que han habido hasta hoy. Entonces, ustedes saben, el Islam considera la luna creciente, porque ya cuando aparece es creciente, no luna nueva. Cuando aparece la luna creciente, eso es parte del Islam. Entonces este señor que se había convertido al Islam, él viene y establece que hay que ver el resplandor de la luna para que comience el mes. ¿Cuál es el punto final? Que nunca el día 15 va a ser el día de luna llena. Entonces, son personas las que siguen todo esto, son personas que están sin ningún rumbo, porque tienen que pagar para que les avisen de Israel. Eso es un negocio. Pero uno de los puntos que verdaderamente hay que cuestionar es que a esto se le llama el calendario caraíta. Y el calendario caraíta, realmente, que ahora vamos a ver lo que significa caraísmo. Eso de caraíta no tiene nada, porque caraíta es apegado a la escritura y es una historia del Talmud. Por lo tanto, se lo venden como calendario caraíta, pero es una historia del Talmud. Además, una historia muy, muy, muy mal contada, que no tiene ni pies ni cabeza. Ni la gente sabe cuándo celebrar, ni la gente, todo es un desorden, y todo fue un desorden introducido ahora en la casa de Israel, precisamente para hacernos perder el rumbo. Así que esa es la historia de los que tienen que avistarla a que salga la luna nueva. Eso no está en la escritura por ningún lado. Muchas personas se ofenden cuando me escriben y me discuten por esto, que yo le digo, muéstreme dónde dice en la escritura, y hasta ahí empieza el problema. Pero es que es la verdad nos hace libres. Entonces, ¿qué importancia tiene conocer las fechas exactas que el Eterno ordenó en su Torá? Pues cuando nosotros vamos a celebrar las fiestas, como les digo, el Eterno no las dejó al azar. Y cuando nosotros sabemos que el Shabbat es en el día séptimo de la semana, que no tiene que ver con la luna, pero sabemos que Pesach está ordenado en el día 14 del primer mes, que Hamasot está ordenado en el día 15 del primer mes, que Bikurim o los primeros frutos está ordenado sin fecha, solamente el día después del día de reposo de la semana de Pesach, que Shavuot también sin fecha está ordenado en el día 50, es decir, 7 semanas, y al día siguiente, o sea, el día después del séptimo día de reposo desde la fiesta de primeros frutos. No tiene fecha, ahora vamos a entender por qué. Yom Teruah, que está ordenado en la luna nueva de otoño del séptimo mes, que en el día de luna nueva, en el día 1, Yom Kippur, que está ordenado en el día 10, recuerdan, es el día de jubileo, en el día 10 del mes séptimo, y Sukkot, que está ordenado en el día de luna llena de ese mes séptimo, que es en el día 15. Como les decía al principio, el Eterno dio las fechas exactas para que nosotros pudiéramos conocer su poder. ¿Dónde conocemos el poder de Él? En las fiestas ordenadas, en que Yeshua murió literalmente el día 14, que era el día de Pesach, a la hora señalada, en el día señalado.
Yeshua hubiera podido, si ellos estaban persiguiendo a Yeshua, Yeshua hubiera podido morir cualquier día. Pero usted se ha preguntado por qué, a pesar de ser un día se llama el día de preparación, con tanto oficio, tenían que llevar el cordero al templo, tenían que prepararlo para la cena del cordero. Era un día de mucha agitación en Israel. ¿Por qué ese día muere Yeshua? Porque el Eterno cumple su palabra y cumple sus fechas establecidas. Fíjense que esa fecha establecida para Pesach, para la muerte del Cordero, está desde Egipto, en Éxodo 12, no en Levítico 23. Levítico 23 está confirmada, pero comienza en Egipto. En Egipto le dice al pueblo, le dice, este será el primer mes para ustedes, y el día 10 ustedes seleccionarán el cordero, el día 14 lo sacrificarán, pondrán la sangre en el dintel. Los días fueron exactos. Además, sabemos por la misma escritura que el día 14 en Egipto era un miércoles, literalmente como fue el día 14, miércoles o cuarto día de la semana, cuando murió Yeshua. Y sabemos que el primer día del año, ese día que el Eterno le dijo a Moisés que ese era el primer día, era un jueves. Eso nosotros lo podemos saber por la misma escritura. Así que miren, ¿cómo conocemos nosotros el poder del Eterno? Por esos detalles. Si Él hubiera dejado al azar de que nos presentáramos cualquier día, no, pues que unos se presentan hoy, los otros mañana, los otros dentro de una semana, entonces, pues, ¿cuál es el poder del Eterno? Sería simplemente obediencia. Ahora, muchos pueden decir, bueno, que celebran Pesach, unos aquí, los que siguen la luna creciente, que no es luna nueva, entonces van a celebrar 2 días después. Y bueno, lo que muchos dicen, lo importante es que celebre Pesach. Bueno, digamos, yo no estoy de acuerdo con eso, pero pensemos en las fiestas de primavera. Pongamos que se presentan para Pesach, para pan sin levadura, para primeros frutos y para Shavuot. Se presentan ya después, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la fiesta de Yom Teruah? Que es que la fiesta de Yom Teruah no se ha cumplido. ¿Y qué va a pasar en la fiesta de Yom Teruah? Que viene Yeshua. Entonces, si unos se presentan con la luna nueva oscura y los otros con la luna creciente del falso Mesías y de la historia del Talmud, ¿qué va a pasar con la venida del Mesías? Recordemos Mateo 25:1. ¿Por qué Yeshua nos habló de esto? El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando las lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron las lámparas, no tomaron aceite. Las prudentes tenían el aceite. Tardándose el esposo, se durmieron, pero a la medianoche se oyó el clamor. Viene el esposo, salid a recibirle. ¿Y quiénes salieron a recibir? Las que estaban apercibidas, las que estaban listas con el aceite. ¿Por qué es muy importante esto? Porque las insensatas que estaban por allá no sabían no lo estaban esperando ese día. Cuando oyeron el ruido, ellas no estaban preparadas. Entonces, ¿qué dijeron? Que mientras conseguían el aceite y llegaron, ya las bodas habían pasado. ¿Se acuerdan lo que les dije? Bodas es en el día 15, del mes séptimo. Hoy, vamos a hoy. Los que vamos en la luna nueva oscura, celebramos ese primer día del mes, que es el día que viene Yeshua. Pero los de la luna creciente de esta historia del Talmud celebran como 2 días después. ¿Qué sucede? Pues que si el día que viene Yeshua, él va a ser 2 días antes de lo que los otros lo esperan. No vamos a pretender que Yeshua regrese otra vez al cielo y diga, bueno, vuelvo y bajo dentro de 2 días para los de la luna creciente. Es que pensemos, el cumplimiento, la palabra, es que todo este desorden del calendario es contrario a la voluntad del Eterno.
El Eterno quiere que nosotros estemos absolutamente todo el pueblo preparado el mismo día para recibirlo. ¿Por qué ordenó sonar el shofar? ¿Por qué dice que en Yom Teruah la misma palabra Teruah significa gritos de gozo o gritos de terror? Porque para nosotros los gritos van a ser de gozo, para el resto del mundo van a ser de terror. ¿Y qué va a pasar con los que celebran después? Cuando ya lleguen a las bodas, ya pasó el día 15, porque van a llegar por allá el día 17, que ya la luna nueva, la luna llena ya no está, ya pasó el día y ya las puertas de las bodas se cerraron. Amigos, de verdad esto no es un juego. Yo siempre me pongo a ver cada año toda esta misma discusión, y ahora que quitaron un mes completo los que ya comenzaron, es que cómo podemos seguir tan ciegamente a la gente que solo quiere llevar su propia opinión y no lo que el calendario nos dice. Esto es muy importante. Fíjense que esta parábola sigue diciéndonos esto. Velad, dice Yeshua, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No, ese de no saber el día ni la hora son palabras de Yom Teruah. ¿Por qué no sabemos el día ni la hora? Porque Él viene en el tiempo de oscuridad. Él que es la luz viene en el tiempo de oscuridad. Nos dice, nos da una clave, nos dice que estaban dormidas. A la medianoche llega el novio en plena oscuridad. A la medianoche no hay luna en el firmamento. Y la luz del mundo viene. ¿Les parece que tiene sentido? Es que tiene sentido. Entonces, cada fiesta debía ser cumplida por Yeshua en el día y la hora exactos. Fíjense, todo lo del Eterno es exacto. Yo no sé por qué siempre se trata todo el mundo de inventar, a ver, en contra del Eterno. Fíjense, por ejemplo, Yeshua tenía que haber muerto en ese año especial, cuando el día 14 era el día miércoles, y entre el día 14 y el día de primeros frutos, que es el día de resurrección, tenían que haber 3 noches y 3 días. 3 noches y 3 días. ¿Por qué sabemos? Porque él dijo que venía a cumplir la señal de Jonás de estar 72 horas, 3 noches y 3 días, en la tierra, en la tierra, como Jonás estuvo en el vientre del pez. Aquí nos dice que es en la tierra, en la tumba. En la tumba. No dice la palabra cuando murió a las 3 de la tarde. No dice a las 6 de la tarde. No, dice en la tumba 3 noches y 3 días. Entonces, miremos esto. Yo les dije ahora que primeros frutos y Shavuot no tienen fecha ordenada. Solamente dice el día después del día de reposo, del Shabbat. Pero ¿qué hizo el judaísmo para desacreditar la resurrección de Yeshua? Entonces le puso fecha a primeros frutos y le puso fecha a Shavuot. El judaísmo determinó que el primero fruto era el día 16. Ya, el Eterno hubiera podido decir, pesa el 14, pan si levadura el 15, primero frutos el 16, pero es que no lo dijo. ¿Por qué quitar la voluntad del Eterno? Ahora, Shavuot, lo mismo, dice él, ya les expliqué y ustedes lo pueden leer, el día 50, o sea, 7 semanas, y al día siguiente del 7º día de reposo. El día antes de Shavuot tiene que ser Shabbat. Punto. Así está en la escritura. ¿Cómo celebra hoy el judaísmo? Celebra el 16, una fecha inventada, y que claro, niega la resurrección porque no hay 3 días y 3 noches. Él fue puesto en la tumba, entonces sería una sola noche en la tumba, pues claro que lo desacredita como Mesías. Y en Shavuot nosotros vemos cada año que el judaísmo celebra Shavuot un martes, un miércoles, el día anterior no es Shabbat. Entonces, todo por fuera del orden, simplemente por seguir mandamientos de hombres. ¿Qué nos dice la palabra? Bueno, yo les doy aquí las citas específicas. Levítico 23:11.
el primero frutos, al día siguiente del día de reposo se mecerá. Levítico 23:16, Shavuot, al día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Ese es el día de Shavuot. Shavuot y primeros frutos siempre tienen que ser lo que nosotros conocemos como un domingo, el primer día de la semana, sin falta, sin falta. ¿Cuándo fue la muerte de Yeshua? Un día 14, miércoles. Los primeros, fíjense la importancia de no dar, o sea, ¿por qué el Eterno no dio la fecha? Por ejemplo, en la muerte de Yeshua, que murió un día miércoles 14, día 14 del primer mes, primero frutos fue al finalizar el Shabbat del 17 y comenzar el día 18, ese fue el día de resurrección. En este 2024, que el día 14 comienza un domingo en la noche, al lunes en la noche, entonces, primero frutos va a ser al finalizar el día 19 y comenzar el 20. Por eso no se podía dar fecha, porque va a cambiar según el año. Según Yeshua tenía que haber muerto en ese año especial. ¿Por qué lo sabemos? Porque el profeta Daniel lo anunció, que él moriría en la mitad de la semana. Le sería quitada la vida al Mesías, literalmente en el día cuarto, en la mitad de la semana. Entonces, nosotros sabemos por la Escritura que estamos haciendo la voluntad del Padre. Lo podemos probar. ¿Cómo es que se siguen esas historias del Talmud que son una mentira tan grande, que no tienen lógica, que se van a este desorden? Yo los invito realmente a reflexionar, porque es que no podemos estar como las vírgenes insensatas a que nos perdamos la venida de Yeshua. Ahora, se estableció el calendario perpetuo de Hillel II. Ustedes saben que yo soy una persona que si hay algo que no está correcto, como les acabo de decir, por ejemplo, que el judaísmo hubiera inventado el de ponerle fecha a esas dos fiestas, yo igual lo digo, eso no es falta de amor, eso no es falta de nada, eso es simplemente información, están equivocados. No quiere decir que no los quieran, los quiero con el alma, pero están equivocados. Ahora, pero lo que está correcto, está correcto. El calendario de Hillel, en mi concepto y en todo lo que yo llevo estudiando en este tiempo y en la confirmación que ha dado durante todo este tiempo, es un calendario perpetuo que está completamente conforme a la astronomía más moderna que haya. El calendario data es Hillel II, muchos lo confunden con el otro, es en el 359, dice aquí, de la era común. Es el calendario que es oficial en Israel. Fíjense, si el tal calendario caraíta o el calendario del Talmud fuera correcto, pregúntense por qué Israel sigue el calendario de Hillel, que sí es correcto. Eso ahí es donde nosotros nos damos cuenta. Es un calendario lunisolar basado en cálculos en lugar de observaciones visuales. Él era astrónomo, él hizo todos los cálculos y por eso el calendario es perpetuo. Es perpetuo. Entonces, yo les dije ahora que ese calendario que no tiene nada que ver con la escritura se vende como caraíta. ¿Y qué es el caraísmo? Miremoslo acá. Es un grupo religioso judío caracterizado por reconocer al Tanaj como única autoridad religiosa para fines de la halajá y su teología. Yo les estoy presentando una definición oficial para que ustedes puedan evaluar. Se diferencia del judaísmo rabínico, la principal forma de judaísmo en el mundo, en que considera la Torá oral codificada en el Talmud y otros trabajos subsecuentes como interpretaciones autoritarias sobre la Torá. Los caraítas sostienen que todos los mandamientos o misbot que fueron transmitidos a Moisés por el Eterno están en la Torá sin ninguna explicación o detalle adicional, a diferencia de las tradiciones orales. Como resultado, los judíos caraítas no aceptan como obligatorias las tradiciones del Talmud.
Yo pienso lo mismo. Si a mí me fueran a catalogar, me dirían que yo soy caraíta, porque yo no creo sino en las escrituras. Yo no creo en mandamientos de hombres. ¿Por qué le vamos a creer a un ser humano cualquiera por encima del Eterno? Venga de donde venga, estudia lo que estudie. Entonces, eso que venden hoy, vuelvo y les repito, como calendario caraíta, es mentira, porque si fuera caraíta tendría que estar pegado a la escritura y es basado en una historia fantástica del Talmud. Ya lo vimos y ya vimos dónde ustedes lo pueden buscar. Ya dónde lo pueden buscar. Entonces, recuerden esto, toda esa historia de los dos testigos, el avistamiento de la luna, el proceso para declarar la luna nueva, todo eso es historia del Talmud. Por lo tanto, es mentira que sea caraíta. No hay forma. Pregúntenle ustedes dónde dicen las escrituras y verá que se quitan el problema de encima y la duda de encima. Y la duda de encima. Miren, yo quiero, ya vamos terminando con esto, yo quiero dejarles a ustedes un mensaje. El Eterno dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo sabían en la antigüedad que era día de luna nueva? No tenían que pagar para llamar a Israel, no tenían que formar todo este desorden, solo tenían que mirar al firmamento y en el firmamento aprender a seguir el orden de la luna, que nosotros no lo seguimos. ¿Por qué? Porque nosotros nos acostumbramos a tener un calendario en la pared o en cualquier lado. O en el internet o en todo. Nosotros sabemos hoy por hoy qué día es y a qué horas y hasta con segundos. Pero el Eterno estableció las señales. Preguntémonos, ¿qué pasaría si se cae el internet? A ver, ¿qué harían pues los que esperan que les avisen que salió la luna nueva en Israel? Y si ese día está nublado, ¿qué hacen pues para saber de la luna nueva? Para saber, cómo vamos a saber si se cae el internet y nos quitan los teléfonos y nos quitan todo. ¿Cómo vamos a saber cuál es el primer día del mes? Vamos a tener que irnos familiarizando con mirar el cielo, porque el Eterno dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, y mirar el cielo es gratis. No necesitamos un Sanedrín para que reconozca a los testigos y les diga y vaya y prenda una antorcha que no la ve sino el vecino del frente si acaso. Pensemos y reflexionemos, porque estamos en el tiempo de restauración de todas las cosas. Muchas cosas se han inventado del calendario de Hillel. Que por ejemplo, esa historia del día 16 para primeros frutos, que fue inventada por el judaísmo, entonces dice, a mí me han escrito y me han dicho, el calendario de Hillel no es correcto porque dice que primeros frutos es el 16. No, es que Hillel no estableció las fiestas, Hillel estableció las fechas. Hillel solamente estableció 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, tal. Él no estableció qué se hacía en cada día. Lo que cada uno haga en ese día es problema de cada uno. Pero lo que Hillel estableció fueron las fechas. Y de nuevo les digo, desde el 2000 por lo menos, que yo comencé este regreso a la casa, he venido siguiendo el calendario de Hillel, comprobándolo, que con la luna nueva oscura, con la luna llena el día 15, todo, y que es el que sigue Israel oficialmente, ese calendario está absolutamente de acuerdo a la voluntad del Eterno. El resto que le inventen, el resto que vayan, pero fíjense que es absolutamente correcto. Es absolutamente correcto. Nosotros solamente necesitamos saber cuándo comienza el mes, cuándo comienza el nuevo año, y seguir de allí cumpliendo con la voluntad del Eterno. Yo sí los invito de todo corazón a que las personas que ya comenzaron el año, a que las personas que ya van a celebrar Pesaj, en invierno, cuando apenas mañana comienza primavera, por Dios entiendan que tenemos que obedecerle al Eterno, todos en unidad. Esto que está pasando con el mundo donde están las ovejas perdidas de la casa de Israel, que ya
les digo porque he hablado con pastores que me dicen, pero ¿cómo vamos a llegar a este desorden cuando ni ustedes saben, ustedes no hacen sino pelear de cuándo es la luna, de cuándo es la fiesta, ustedes ni siquiera saben? Estamos siendo un pésimo testimonio, teniendo en las manos las herramientas. Recuerden, el Padre ama a la casa de Judá y a la casa de Israel. ¿Por qué le dio el calendario perpetuo? Porque yo creo que fue el Eterno a Gilel, porque ya habían salido a la dispersión para que tuvieran la casa de Judá siguiera presentándose en orden. Por eso se lo dio a Gilel, porque es que el Eterno ama a Judá. No nació Yeshua en la casa de Judá. Bueno, sabemos que es el cumplimiento de la Torá. Entonces, lo que está bien, y ese calendario ha estado, como les digo, por lo menos en estos últimos 24 años, absolutamente correcto. En cambio, el otro no tiene ni pies ni cabeza, ni es caraíta, ni es apegado a la escritura, ni esa historia de los testigos y de todo eso, eso es verdad, eso es mentira, eso es una historia del Talmud inventada solamente para resaltar la luna creciente. Díganme dónde dice en la escritura que eso se llame, que el Eterno hable, que suene en el shofar en la luna creciente. Por favor, reflexionemos sin nada sin agresión, volviendo otra vez de la mano de Yeshua, volvamos en paz a presentarnos todos. Aún me atrevería a terminar haciendo esta recomendación. Si usted ya va a celebrar Pesach, ya en estos días, no sé, deben estar ya para esta semana para celebrar Pesach, y ya tiene todo listo y todo, celébrelo. Pero cuando comience el año bíblico, vuelva otra vez por lo menos el día 14 y en todas las fiestas, vuelva a poner su corazón delante del Padre y únase al calendario del Eterno. No sea que Yeshua llegue el día que ya estén cerradas las puertas de las bodas. Miren, estos son llamados que les digo, y el Padre es mi testigo, que lo hago con amor por todas las ovejas. No por plantear una discusión, lo hago con amor. Es que pensemos, a nosotros nos enseñaron a no pensar. Y eso fue, y bueno, ya sabemos de dónde viene eso, que nos enseñaron a no pensar, sino a aceptar. Depende de quién me esté hablando, yo lo acepto. No, pensemos y verá que es todo el calendario del Eterno. Tiene un sentido, tiene un plan, tiene un respaldo y se va a cumplir al pie de la letra. Yeshua va a venir en un día de luna nueva, completamente oscura, y cuando haya completa oscuridad a la medianoche, va a venir la luz del mundo. Así que ese día se va a cumplir literalmente. Usted va a estar allá 2 días después corriendo a ver si alcanza a entrar a las bodas. Yeshua dijo, en aquel día les diré, no los conozco. Hoy es el día de volver a la palabra y hoy es el día de volver en orden con el Todopoderoso y dejar de aceptar tanta mentira, tanta cosa. En estos días yo preguntaba a alguien que la luna nueva es aquí, porque mire que aquí dice, claro, hay gente que sigue toda esa historia, que son los dueños del negocio, pero yo preguntaba, ¿cómo se llaman los días de oscuridad? No hay respuesta. No hay respuesta, más bien hay agresión, pero no hay respuesta. Pensemos, cuando la luna nueva es el día de oscuridad, el día 15 es el día de luna llena, y eso es una ley física. Eso no tiene pierde, siempre tiene que ser así. El día 15 tiene que ser día de luna llena. El mes 13 hay que agregarlo, es como un año bisiesto, hay que agregarlo cada tantos años, porque de lo contrario resultaríamos empezando el año en pleno invierno.
Los que ya comenzaron el año, porque no aceptan un año 13, entonces el próximo año, en el 2025, el Pesach va a ser en pleno invierno. En pleno invierno. Y si de ahí siguen sin ajustarse, entonces van a llegar hasta diciembre, ellos ya comenzando el año otra vez y siguen en el mismo orden, literalmente porque están quitando un mes y el desorden va a ser absoluto. Los años bisiestos existen porque hay un calendario lunisolar, porque el ciclo solar y el ciclo de la luna son diferentes. Este año, por ejemplo, en el calendario romano también es el día, hubo un día más en febrero. Ellos también lo tienen que ajustar porque también porque ese calendario es solar. Pero en el calendario hebreo lunisolar hay que agregar un mes cada tantos años, hay un periodo máximo de 19 donde tiene que haber 7 ajustes, eso solo los astrónomos sabrán cómo es, pero tiene que haber ese mes para que el próximo año, de nuevo, la luna nueva que nos marca el principio del año para nosotros, sea en primavera y no en invierno. Entonces pensemos en todo esto, pensemos en que las leyes físicas fueron establecidas por el Eterno, no por el judaísmo, por el Eterno. Entonces obedezcamos, pongámosle el corazón y volvamos en orden. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde. Yo espero que esto pueda dar un poquito más de claridad. El Padre los bendiga, el Padre nos guarde y el Padre nos guíe en todo momento. Shalom, shalom para todos y muchas bendiciones.